Yo tengo una presentación, Sergio, que no sé si pueda compartir, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, está habilitado. De todos modos, si, Excelente, si tuvieras algún problema, vale, me la mandas por WhatsApp y yo la subo acá. claro, Pero sí está habilitado. Si quieres, de todos modos, revisar. bien. Bien, pues en lo que checamos ahorita lo de la presentación para ver si está todo en orden, me da muchísimo gusto saludarlas en esta sesión académica del Programa Internacional del Postdoctorado en Derechos Humanos que estamos llevando a cabo. Eh, Como ustedes saben, este programa de postdoctorado tiene como finalidad el tener sesiones plenarias, el tener a grandes expertos, a grandes investigadores, académicos, expertos en la materia, y con su amplia trayectoria nos abrirán una gran brecha para entender los grandes dilemas de los derechos humanos en todas sus connotaciones. Ya estuvimos hablando sobre el tema de la inclusión, un tema muy interesante, muy importante. Todos estos aspectos es un factor fundamental que podamos considerarlos para la investigación postdoctoral. Como les había comentado a cada uno de ustedes, la idea es que sean publicados por editoriales nacionales, extranjeras, que estarán más que interesados en hacer las publicaciones de este gran grupo selecto de expertos, de doctores, de gente que está inmersa en la materia de los derechos humanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la dignidad humana, uno de los temas más importantes de los derechos humanos. Es más, no podríamos hablar de derechos humanos sin analizar de manera adecuada, de manera amplia, qué es la dignidad humana. Me da muchísimo gusto saludarles en plural a cada uno de ustedes, darles la más cordial bienvenida y hacer la presentación de nuestro invitado de esta tarde-noche que nos hará el honor de pues, darnos una sesión del tema dignidad humana y los derechos humanos. Me permito presentar a Juan Pablo Pampillo. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor cum laude y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Más de 20 años de experiencia profesional, académica y de investigación. Asimismo, es académico y ha sido director fundador del Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, también director del Centro de Desarrollo Jurídico Anáhuac, estuvo colaborando en esta área, y profesor visitante de centros de enseñanza superior, tanto en México como en el extranjero. Ha publicado y ha sido autor en temas de su especialidad en más de 55 obras y es también investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchas otras cosas más. Así es que no quiero robar más tiempo para la presentación del doctor Juan Pablo Pampillo, que además de ser, insisto, un gran académico, un gran investigador, una persona del más alto nivel, me precio de contar con su amistad. Así es que te cedo el uso de la voz, Juan Pablo, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Al contrario, doctor Arellano, querido Sergio, muchas gracias por la presentación de todos los méritos curriculares que has hecho el favor de referir y que un poco me abochornan. El único del que me siento verdaderamente orgulloso es el de ser colega de mis colegas y amigo de mis amigos. Gracias a ti por el favor de tu amistad, gracias por el favor de invitarme. No sé si se esté viendo mi presentación. Se está viendo, qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, bueno, pues sin mayores preámbulos, déjenme que, como yo no puedo verlos porque no conozco muy bien esta plataforma y más bien estoy viendo mi presentación, si por cualquier motivo quieren interrumpirme, por favor háganlo de manera directa, yo no puedo verlos y
pues hacen algún gesto. Estoy viendo nada más que mi presentación para efectos de podérselas proyectar, pero siéntanse, insisto, en confianza y con toda la libertad de interrumpirme si fuera el caso. El tema que nos convoca, que me pidió el doctor Arellano que platicara con ustedes, es el de la dignidad humana y los derechos humanos. Y este tema lleva fundamentalmente a formularnos una pregunta, a plantearnos una cuestión que pues en realidad ha estado presente, sigue estando presente y estará presente en el ámbito de la reflexión jurídica, por más que a veces se ha querido sesgar y que tiene que ver con el fundamento y los límites de la obligatoriedad del derecho. ¿Por qué nos obligan las normas jurídicas? ¿Por qué nos obligan los principios de derecho? ¿Dónde se encuentra, por así decirlo, la razón de ser eh, por la que debemos someter nuestra voluntad a la de un derecho, al de una norma, al de un principio? Es muy conocida de todos ustedes, seguramente, la expresión de Norberto Bobbio, según la cual, bueno, pues más que el fundamento de los derechos, debiéramos preguntarnos por su garantía y procurar que los mismos sean eficaces. Sin embargo, y aunque suena bien y en principio pareciera convincente esa aproximación, lo cierto es que no puede obviarse la cuestión del fundamento, de la razón de ser del derecho y de los límites de los derechos, ya sea que se enfoquen desde una perspectiva objetiva, es decir, refiriéndonos al fundamento de la norma, del ordenamiento jurídico, o al fundamento del derecho subjetivo de un derecho humano, por cuanto que puede encontrarse eventualmente enfrentado o en contradicción con otro derecho humano, con otra libertad, con alguna facultad de la autoridad política, y por eso es que es tan importante el tema del fundamento y los límites de la obligatoriedad del derecho. Esto es tan cierto que pues a lo largo de nuestra tradición jurídica occidental, una tradición milenaria que parte de la Edad Media y que se proyecta hasta nuestros días y que tiene sus antecedentes, como sabemos, en el derecho romano y en la reflexión griega, siempre ha estado presente un dilema que puede expresarse en torno a estas dos palabras latinas, auctoritas y potestas, siguiendo en parte algunas reflexiones que hizo sobre el particular en su momento don Álvaro Dors, un eminente romanista español, y que fundamentalmente, con motivo de el estudio del derecho romano, planteaba que la obligatoriedad del derecho descansa o en buenas razones o en buena coacción, en auctoritas, en un conocimiento socialmente reconocido, en una razón, por mejor decir, que es objeto de reconocimiento social, o en la potestas, es decir, en lo que Max Weber denominaría el monopolio del poder coactivo. En este caso, Max Weber se refería evidentemente al Estado. Y bueno, se trata de un debate milenario que parte de la antigüedad clásica entre las leyes positivas y los principios naturales. ¿Se acuerdan ustedes seguramente de las Agraphoi Nomoi famosas de la literatura griega, particularmente de esa obra de teatro Antígona de Sófocles, en la que pues aduce precisamente estas normas no escritas, estos principios naturales en contraposición a las leyes positivas? ¿Dónde está el fundamento del derecho? Tanto de la norma como del principio, como del derecho objetivo. Y hubo y se desarrolló en la antigüedad un pensamiento clásico por parte de pues, los sofistas, por parte de la escuela ática, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. También hubo un pensamiento desarrollado por los juristas romanos a este respecto. Y desde luego la tradición occidental respecto del fundamento y límite de la obligatoriedad del derecho, igualmente se nutrió en su momento de el ethos de la religiosidad hebreocristiana, y particularmente después de la caída de Roma, que da lugar al fin de la antigüedad y al principio de la Edad Media, de lo que fue la reflexión, particularmente la reflexión teológica,
una especie de reflexión filosófica, pero muy centrada en Dios y en la revelación, pero que tuvo también una aportación filosófica destacada que podemos remontar en la Alta Edad Media a personajes como Isidoro de Sevilla, o en la Baja Edad Media a otros pensadores de la talla de Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino. Lo cierto es que todo este pensamiento, pues medieval, cristiano, que retoma y abreva de la jurisprudencia romana, e igualmente se nutre del pensamiento griego, va a confluir en el jus común europeo, en este derecho común europeo que es el origen del derecho occidental, de las instituciones, tanto de derecho público como de derecho privado occidentales, que se empiezan a fraguar a partir del siglo XII, dando lugar precisamente al jus común europeo. Cabe destacar que ese debate milenario entre leyes positivas y principios naturales lo encontramos en los orígenes del pensamiento griego, pero que sin embargo puede considerarse como superado ya a partir de la escuela ática y muy particularmente a partir de Aristóteles. A partir de Aristóteles se considera que que no existe una contraposición ni una contradicción entre el derecho natural y los derechos positivos, entre las normas escritas y las normas no escritas, sino que lo que existe es una complementariedad en horizontal. Así también lo pensaron los juristas romanos, que consideraban que tanto el derecho humano o positivo como el derecho natural eran indistintamente fuentes de derecho que nutrían cada ordenamiento jurídico en particular, así la relación entre el jus civile y el jus gentium. Y así lo consideró también el cristianismo y la teología medieval, siendo pues de alguna manera proyectada esta tradición dentro del jus común europeo que prolongó su vigencia, digamos, aproximativamente entre los siglos XII y el siglo XVIII. Sin embargo, a partir del siglo XVI, XVII y sobre todo del siglo XVIII, empezó a producirse o a desarrollarse un justnaturalismo distinto de este justnaturalismo clásico. Un justnaturalismo que ha venido a ser considerado como moderno. Y este justnaturalismo moderno, que es el que parte fundamentalmente de los teólogos juristas españoles, de Hugo Grocio, y que después encuentra sus realizaciones en Samuel Pufendorf, en Christian Wolff y en Christian Thomasius, es un justnaturalismo que pretende fundamentar hasta las últimas concreciones del derecho positivo. Y este justnaturalismo moderno que triunfa con la codificación decimonónica, la codificación napoleónica, la codificación ilustrada, y que también va a triunfar con el constitucionalismo hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es pues un justnaturalismo que paradójicamente triunfa positivándose. Es decir, es un justnaturalismo cuya realización supone su propia positivación, de modo que se convierte, por así decirlo, en una especie como de negativo de sí mismo, en una especie como de reverso del anverso, porque a partir del momento en que esos principios de derecho natural son recogidos por las constituciones y por los códigos, empiezan a dejar de ser principios de derecho natural para convertirse precisamente en normas de derecho positivo. Y a la vuelta de un par de generaciones empezó a considerarse que la obligatoriedad de las normas constitucionales y de las normas codificadas ya no se encontraba en los principios de derecho natural subyacentes a las mismas, sino en las normas por sí mismas como producto de la voluntad del Estado. De manera tal que vuelve a hereditarse el dilema auctoritas potestas, que tendrá su expresión más acabada en el legalismo de la segunda mitad del siglo XIX, en el legalismo formalista del primer tercio del siglo XX, cuya expresión paradigmática se encuentra en el kelsenianismo. Y todo esto da lugar a, junto con otras circunstancias que vamos muy brevemente a enunciar, va a dar lugar al surgimiento de una nueva época jurídica.
Una nueva época jurídica que podemos adelantar desde ahora estuvo marcada en parte por ese dilema autoritas potestas, por ese dilema razón-poder, por ese dilema de cuál es el fundamento y el límite del derecho, tanto objetivo como subjetivo. ¿Lo es la razón o lo es la voluntad? ¿Lo es la razón del principio o lo es la voluntad positivada por algún poder o algún gobierno? En realidad el positivismo como ideología, como teoría del derecho y como pensamiento jurídico dogmático se desarrolla durante el siglo XIX, pero encuentra su más acabada expresión en la obra de Hans Kelsen, que todos conocemos muy bien. Y esta obra, aunque expresa, por así decirlo, la plenitud del positivismo, expresa la plenitud del positivismo durante muy poco tiempo, porque ya a la vuelta de apenas unos 20 años, es decir, hacia el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, encontramos que este positivismo, que apenas hacia la década de los 1930 se encontraba viviendo su momento de mayor auge, entra en una crisis. Entra en una crisis que fundamentalmente deriva de tres circunstancias. La primera, el que se llamó quiebre moral del positivismo, cuando hacia el final de la guerra mundial y como resultado también de los juicios de Nuremberg y de Tokio, y sobre todo de el cargo de conciencia, de la crisis de conciencia en el que se adentra la humanidad como resultado de los horrores juridizados, legalizados por las dictaduras del primer tercio, por las grandes dictaduras del primer tercio del siglo XX, particularmente el nazismo y el fascismo, se advierte que el pensamiento positivista no fue capaz de oponerse a las arbitrariedades de dichos ordenamientos jurídicos, peor aún a las arbitrariedades juridizadas o legitimadas a través del ordenamiento jurídico. Entonces se produce un quiebre moral del positivismo, pero también se produce, ante todo, a partir de esta época, de la segunda mitad del siglo XX, un complejo fenómeno vigente hasta nuestros días, que ha estado presente en otros momentos también de la historia de la humanidad, pero que se ha presentado de manera particularmente intensa durante la segunda mitad del siglo XX, que es el de la globalización. La palabra o la expresión globalización es una expresión que deriva por un lado de la globalización y por otro lado de su antítesis, es decir, de las fuerzas ya no centrífugas de lo internacional global, sino centrípetas de lo local intraestatal. De ahí que la convergencia de ambas fuerzas, dando lugar a un fenómeno complejo y ambivalente, fuese denominada por el sociólogo alemán Ulrich Beck como globalization, globalización. Y este fenómeno de la globalización que trae consigo el pluralismo jurídico, evidentemente mina en sus bases a la dogmática positivista, por cuanto que la dogmática positivista fue concebida originalmente como una dogmática eminentemente estatalista. De ahí la identificación que ustedes recordarán, típica de Hans Kelsen, entre el Rechtsstaat y el Stadtrecht, entre el derecho del Estado y el Estado de Derecho. Enseguida, respecto de esta crisis del positivismo, podemos hablar de nuevas metodologías. ¿Qué son estas nuevas metodologías? Estas nuevas metodologías, como aparece en el punto inmediato posterior, tienen que ver con distintas corrientes de pensamiento crítico o alternativo del positivismo. Corrientes que van desde nuevas sensibilidades naturalistas, pasando por el tridimensionalismo jurídico y que también al interior del propio pensamiento positivista dieron lugar a un claro deslinde del positivismo ideológico a través de ciertas corrientes neoformalistas como podrían ser el garantismo o el neoconstitucionalismo, que incluso se refieren al positivismo como una especie de pensamiento
digamos, incipiente o poco elaborado como paleopositivismo. Lo cierto es que desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha ha venido conviviendo el pensamiento positivista, que sigue vigente y activo, con otras corrientes de pensamiento jurídico, como insisto, los distintos justnaturalismos, como puede ser el tridimensionalismo jurídico, como puede ser el garantismo, como lo son también hasta cierto punto las corrientes de las teorías de la argumentación jurídica. Ahora, además de esta crisis del positivismo a la que venimos refiriéndonos, por lo que respecta a la nueva época jurídica en la que nos encontramos inmersos, podemos advertir 5 tendencias, por lo menos, del derecho en general, que no solamente se encuentran presentes y activas, sino que además son contradictorias entre sí y que es necesario comprender. Por un lado, tenemos, en primer lugar, la nacionalización. ¿Qué es esto de la nacionalización? Pues quiere decir fundamentalmente que a partir de, sobre todo, el siglo XVIII-XIX, nos encontramos con una estatalización del derecho. Los derechos son nacionalizados, por así decirlo, por los estados. Se identifica el derecho con el derecho del Estado. Y esto que, pues, a una persona promedio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podía parecerle normal, en realidad no lo es anómalo más bien, si consideramos, por ejemplo, nuestro presente, en el que tenemos muy claro que frente al Estado nacional o a los derechos nacionales existen derechos intraestatales, derechos internacionales y supranacionales, que sencillamente perdieron su importancia e influencia durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX por virtud de este paradigma de nacionalización. Pero también se produce el advenimiento de un paradigma de socialización del derecho. El derecho, tanto privado como público, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, se enfrenta a un fenómeno de socialización como resultado precisamente de las contradicciones que tienen lugar entre los distintos factores de la producción, cuyo desquiciamiento se provoca hasta cierto punto como resultado del capitalismo del último tercio del siglo XIX, propio de la revolución industrial. Pero también, por otro lado, se produce una privatización del derecho. Esta privatización del derecho se produce sobre todo en un momento posterior, hacia la segunda mitad del siglo XX, y para ser más específicos, hacia el último tercio del siglo XX, como resultado de la mundialización de las perspectivas económicas del thatcherismo y de los Reaganomics, que influyen a través de distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como el Banco Mundial, etcétera, en una serie de reformas muy importantes a los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Estos fenómenos, la superposición de estos fenómenos, nacionalización hacia finales del siglo XVIII, XIX, durante el siglo XIX y vigente también en nuestros días. La socialización que, como decíamos, aparece sobre todo hacia el último tercio del siglo XIX, pero que sigue vigente hasta nuestros días. La privatización que es posterior, que aparece principalmente, primero en la primera mitad del siglo XIX como resultado de la revolución industrial, pero luego cede ante la ola de socialización para después resurgir con mayor fuerza hacia el último tercio del siglo XX, como decíamos, siendo identificada por algunos como parte del pensamiento jurídico neoliberal o de la Escuela de Chicago y de las Law and Economics. Luego viene un proceso de reconstitucionalización que es un proceso que usualmente se ubica a partir de la Segunda Guerra Mundial y que corre en paralelo con los anteriores y es vigente hasta nuestros días. Y por último, tenemos un proceso de internacionalización, donde podemos darnos cuenta de que una buena parte de los ordenamientos jurídicos nacionales vinieron a ser crecientemente influidos por el derecho internacional, eh, tanto por el derecho universal como por los derechos regionales, por ejemplo, el derecho interamericano o el derecho de la Unión Europea, que han venido influyendo en materias tan distintas como el medio ambiente y desde luego la materia que nos interesa a nosotros, que es la de los derechos humanos. A su vez, como parte de esta nueva época jurídica, podemos hablar de nuevos ámbitos del derecho, por cuanto que hasta antes del siglo XIX
únicamente se consideraba que existían los ámbitos del derecho público y del derecho privado. A partir del último tercio del siglo XIX, en realidad empieza a pues desarrollarse un ámbito nuevo, el ámbito del derecho social, que primeramente surge pues para efectos de entresacar del derecho privado, particularmente del contrato de arrendamiento de servicios, lo que vienen a ser las relaciones de trabajo que van a desarrollar el propio derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social, que se debe, como sabemos, en parte a la creación de este nuevo seguro social por parte de Bismarck hacia esta época, hacia el último tercio del siglo XIX. También se va a producir una desmembración de ciertos ámbitos del derecho de propiedad, en todo lo que viene a ser la parte de la propiedad rústica, particularmente agraria, y en fin, para no hacerles el cuento largo, se consolida un derecho social. Pero no solamente se consolida un derecho social frente al derecho público y al derecho privado, sino que a su vez el derecho privado va a ser influido por el derecho social. Pero también el derecho público va a influir sobre el derecho privado y el derecho privado va a influir sobre el derecho público y a su vez sobre el derecho social. Lo mismo que decíamos precisamente antes, es decir, la influencia recíproca de la socialización, la privatización, la internacionalización y la reconstitucionalización del derecho. Dando lugar a una enorme complejidad de estos ámbitos materiales jurídicos, pero además al ámbito jurídico típico, característico, predominante de los ordenamientos jurídicos durante los siglos XVII, XVIII y XIX, que es el ámbito estatal, se va a sumar no solamente el ámbito internacional, tanto universal como regional, sino también un ámbito transnacional de los negocios y transnacional de las espiritualidades. Me refiero, por ejemplo, al derecho hebreo, al derecho canónico, al derecho musulmán, un ámbito transnacional de los negocios, un ámbito interestatal que se encuentra presente tanto en los derechos, por ejemplo, de las comunidades indígenas de nuestra América o de las tribus africanas, pero también en el ámbito europeo, en los derechos intraestatales, por ejemplo, de los Länders alemanes o de las regiones italianas o de los cantones suizos, dando lugar a una nueva dinámica de pluralismo jurídico. En definitiva, nos encontramos ante una nueva época jurídica dentro de la cual cobra, como tendremos oportunidad de ver, especial relevancia el tema de la dignidad humana. Aquí suspendo mi monólogo y más bien les pregunto si vamos bien, si me detengo, si quieren que abundemos en alguno de los aspectos que he mencionado. Creo yo que vamos bien. ¿Sí? Vale, entonces me regreso a la presentación. Permítanme. ¿Sí la ven bien? Va. Sí, gracias. Entonces, Gracias. Sí, la vemos bien. perfecto. Vamos a hablar ahora de la dignidad de la persona como fundamento del derecho. Ya vimos que, quiérase que no, y aún a pesar de la digresión que recordábamos de Norberto Bobbio, en el sentido de que el debate o la discusión sobre los fundamentos tiene poca importancia o tenía poca importancia según él, o menor importancia al menos que la discusión sobre las garantías, sobre los procedimientos, en definitiva, sobre los medios de tutelar en específico y de hacer eficaces los derechos humanos, lo cierto es que tiene importancia también la reflexión en torno al fundamento del derecho, al fundamento de los derechos humanos. Y en ese sentido, en nuestro tiempo, como parte, por así decirlo, de las características a las que nos referíamos, que nos presentan a nuestro tiempo como una nueva época del derecho, nos encontramos precisamente en que hoy por hoy tirios y troyanos, naturalistas, positivistas, tridimensionalistas, garantistas, etcétera, tienden a reconocer a la dignidad de la persona como el fundamento último del derecho,
como la razón de ser del derecho, recogiendo un pensamiento que por lo demás es sumamente, se encuentra sumamente arraigado en nuestra cultura, en la cultura jurídica occidental. Piensen ustedes, por ejemplo, en Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Piensen ustedes, por ejemplo, en el derecho romano. El Mogeniano decía, hominum causa, omne jus constitutum est. El hombre es causa, razón de ser, motivo de constitución de todo derecho. Lo cierto es que, si bien es verdad que siempre se ha reconocido a la persona como origen, como razón de ser, como destinataria, como sujeto del derecho, en otra época se consideraba no tanto a la persona, sino a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza humana, desde la perspectiva justnaturalista, o a la voluntad humana expresada al interior de la Asamblea Democrática, como era el caso de los griegos, particularmente de Protágoras, o expresada por medio del guía, del líder, como es el caso de Paulo cuando dice quod princeps placuit leges habet vigorem, es decir, es derecho, aquello que el príncipe dispone que sea derecho. Lo cierto es que es a partir de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de los horrores experimentados con motivo de la misma, al interior de la misma, y como respuesta de la humanidad, puede decirse, en este sentido, reunida, al menos en parte, en lo que vendría a ser después de la guerra, la Organización de las Naciones Unidas, precedida por la Liga de Naciones, y también precedida por otras conferencias internacionales que a nivel regional y universal se configuraron en esa época, empieza más bien a haber una referencia a la dignidad de la persona, a la dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos, en general como fundamento del derecho. Ahora, cuando hablamos de la dignidad de la persona, nos estamos refiriendo en realidad a la historia de un concepto. A la historia de un concepto que, como les adelantaba hace unos instantes, pues en realidad podemos rastrear en cuanto a sus orígenes a la propia antigüedad pagana, a la antigüedad pagana en la que se reconocía la dignidad de la persona humana, sí, pero esa dignidad de la persona humana era una dignidad que se entendía de manera muy peculiar. En primer lugar, cuando hablamos de dignidad, la palabra dignidad lo que denota, lo que significa, es precisamente un valor, y un valor muy relevante. Se considera en la antigüedad que el hombre es muy relevante, sí, y que tiene una dignidad y una importancia específica, pero no todo hombre, solamente el hombre libre, solamente el ciudadano, solamente el hombre libre y el ciudadano que carece de malformaciones físicas, que se encuentra en la plenitud, por así decirlo, de sus capacidades, tanto físicas como intelectuales, excluyéndose a los esclavos, excluyéndose a los extranjeros, excluyéndose a las personas con capacidades distintas, excluyéndose desde luego a la mujer, eh, excluyéndose a los menores de edad. Es decir, la dignidad, tal y como es concebida en la antigüedad pagana, constituye un antecedente, pero no constituye propiamente la base de nuestro concepto universal de dignidad, que se encuentra más bien en la concepción hebreo-cristiana de ser el hombre, todos los hombres, hombres y mujeres, capaces e incapaces, menores, no nacidos, personas de cualquier tipo, en ser precisamente imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde se encontraría, desde la perspectiva de la religiosidad hebreo-cristiana, la dignidad del hombre, el valor extraordinario
de todo hombre, que amerita pues consideración por parte de los demás hombres y del derecho. Este concepto cristiano de dignidad particularmente va a encontrar un desarrollo bien importante durante el periodo del Renacimiento y del humanismo, en que se produce un giro que se denomina giro antropológico, por cuanto que la dignidad humana hacia la Edad Media, la dignidad humana en la antigüedad cristiana, se encontraba referida fundamentalmente a Dios, según cuya imagen y semejanza había sido creado el hombre. Hacia la época del Renacimiento y del humanismo, el énfasis se empieza a trasladar a la propia persona del hombre, a un hombre, y aquí es donde se encuentran algunos de los riesgos que serían actualizados como verdaderos peligros después en el pensamiento moderno posterior de este humanismo, en un hombre desvinculado tanto de la realidad como de su creador. Eh, Sin embargo, este giro antropológico que presentaba ese riesgo, que después se actualizó en un verdadero peligro al desvincularse esa relación del hombre con su creador, del hombre con su entorno, particularmente con la naturaleza, con el mundo, con los otros hombres, dando lugar a un pensamiento de corte no solamente antropológico, sino más bien antropocéntrico, individualista, materialista, subjetivista y éticamente relativista. Tuvo, sin embargo, la gran virtud, que esta es la que se debe rescatar para efectos de tener presente un concepto adecuado de la dignidad humana, tuvo el acierto de plantear la importancia de la libertad humana. La importancia de la libertad humana y específicamente de la libertad de la persona como un individuo capaz de gestionar su propia naturaleza de hombre. Esto se encuentra pues planteado por múltiples autores, entre ellos quizás el más característico sea Giovanni Pico de la Mirandola, en un célebre discurso que se llamó precisamente sobre la dignidad del hombre. Después, como decíamos, este giro antropológico va a dar un vuelco antropocéntrico, va a dar un vuelco antropocéntrico en la dirección de el individualismo, por lo que respecta al pensamiento de la Ilustración, al pensamiento contractualista particularmente. Los hombres son seres autónomos que a través del contrato social pactan para asociarse entre sí y constituir al Leviatán, en el caso de Hobbes, al Estado, y va a dar lugar posteriormente también a diferentes colectivismos, pero aquí el aspecto a destacar dentro de esta exposición es que tanto los individualismos múltiples como los colectivismos que se suceden como perspectivas filosóficas, a veces incluso ideológicas, con posterioridad a la Ilustración, es decir, del siglo XVIII a la fecha, aunque coinciden en identificar en la dignidad humana el fundamento de la sociedad, el fundamento del Estado y del gobierno, el fundamento del derecho. Sin embargo, ofrecen razones de la persona, ofrecen razones de la colectividad que en realidad desnaturalizan la relación entre el individuo y la comunidad, las relaciones entre la sociedad y el Estado, las relaciones entre el Estado y el derecho. Algunos individualismos fundamentalmente se olvidan de pues lo que viene a ser la expresión completa del ideo de la Ilustración, que ustedes recuerdan en esas tres palabras: liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, y se quedan con la sola libertad, no llegan a la igualdad, y desde luego impensable el siquiera plantearse vínculos de fraternidad y auténtica solidaridad entre distintas comunidades. Otros colectivismos, más bien por el contrario, lo que hacen es plantear una relación entre la colectividad y el individuo, tipo la relación que existe entre el todo y cada una de sus partes, donde la parte se debe
por así decirlo, absolutamente al todo, que pues la avasalla y donde se sacrifica en lo absoluto la libertad personal en aras de construir los cimientos de una igualdad no solamente formal, sino material, que propiamente inhibe la iniciativa de los particulares. Frente a los distintos individualismos y los distintos colectivismos, desde hace aproximadamente unos 80 años, viene desarrollándose un pensamiento en torno al concepto de la persona humana y de su dignidad, que articulando planteamientos de múltiples autores, se ha venido a denominar bajo el membrete genérico de personalismo comunitario o personalismo solidario. Un pensamiento que busca o una reflexión que busca darle su lugar al individuo y a la colectividad, entendiendo que el individuo es solamente de manera parcial y relativa para la comunidad, mientras que en contrapartida la comunidad es absoluta y completamente para el individuo. Entendiendo que los bienes individuales pueden eventualmente sacrificarse en aras de la construcción de un bien común, pero que la persona no puede ser mediatizada porque todas las personas son fines en sí mismas y no pueden ser susceptibles de ser tratadas como medios por ninguna persona. Y así es como nos encontramos que dentro del anterior contexto, del contexto de la evolución de este concepto de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, se va produciendo hacia la segunda mitad del siglo XX un reconocimiento de la persona humana y de su eminente dignidad como fundamento y límite de los ordenamientos jurídicos, particularmente como fundamento de los derechos humanos y como límite para el actuar de los gobiernos. Y así es como empieza a reconocerse en distintos documentos internacionales a partir de la Carta de San Francisco, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, a partir de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y desde luego de los distintos pactos y tratados internacionales en la materia, posteriores todos ellos a 1945. Así también empezamos a encontrar cada vez de manera más reiterada que en distintas constituciones se reconoce de manera directa o indirecta la dignidad de la persona humana como fundamento del derecho. Tal es el caso original de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, una de las constituciones paradigmáticas de la segunda mitad del siglo XX, que se considera como cuna del neoconstitucionalismo o de este constitucionalismo internacional y de los derechos humanos, que va a ser objeto de difusión a lo largo y ancho del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a través de distintas olas y contraolas, según la expresión característica de Samuel Huntington, siendo la última ola, como todos recordamos, la que sigue a la década de los 1980s, a pesar de que se producen ciertas regresiones antidemocráticas posteriores a la caída del muro de Berlín y particularmente con motivo del advenimiento del nuevo milenio. Pero encontramos pues este principio de la dignidad humana como fundamento tanto de los derechos humanos internacionales como de los derechos fundamentales a nivel constitucional. No cabe duda de la importancia de este principio, de la importancia del principio de la dignidad de la persona humana como fundamento y límite del derecho. Como comentábamos desde el comienzo de la charla, en torno a este principio convergen desde un punto de vista filosófico, político e ideológico prácticamente todas las corrientes actualmente activas. Y la gran ventaja que tiene, y sobre todo es una ventaja que presenta respecto del pensamiento formalista característico del legalismo decimonónico
y sobre todo del positivismo legalista formalista del primer tercio del siglo XX, es que el principio de la dignidad de la persona humana es un principio que se caracteriza por su materialidad sustantiva. Es un principio material, es un principio sustantivo. Es un principio que se proyecta en la objetivación normativa de la proyección subjetiva de la libertad de las personas como derechos fundamentales. Pero, por otro lado, si bien es verdad y resulta indudable esta importancia que referimos a su materialidad sustantiva, la dignidad humana como fundamento y límite del ordenamiento jurídico, como fundamento y límite de los derechos subjetivos, como fundamento y límite de los derechos humanos, también cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales que implica la necesidad, por lo que hace los principios, de atemperarlos recíprocamente a partir de la ponderación, es precisamente su falta de contenido preciso. La dignidad humana puede convertirse y ha sido manipulada por muchos como una especie de bolsa vacía, como una especie de expresión hueca a la que se le puede dotar de prácticamente cualesquier contenido para poder justificar o defender prácticamente cualquier posición ideológica. De ahí la necesidad que tiene actualmente el derecho, tanto internacional como nacional, tanto constitucional nacional como constitucional internacional, porque se ha dicho y se ha dicho con razón que la Carta de Naciones Unidas, que los tratados en materia de derechos humanos son realmente la parte dogmática de una constitución internacional universal. Lo cierto es que requieren, como lo requiere el derecho de nuestro tiempo, mucho más que el del siglo XIX, por ejemplo, requiere de la participación de la jurisprudencia que sea capaz desde una línea de pensamiento bien encuadrada de desarrollar una reflexión antropológica y social, una reflexión antropológica y social que comprenda fundamentalmente lo que viene a ser la condición de la persona y del individuo, la relación entre el individuo como yo con el otro como tú, es decir, la relación de alteridad, pero también la relación entre el individuo y el otro, el yo y el tú, con el nosotros, es decir, con el grupo social y los distintos grupos sociales entre sí respecto de la comunidad política, de la sociedad políticamente organizada y eventualmente de diversas sociedades políticas organizadas. Es decir, hace falta un pensamiento jurídico, jurisprudencial, que oriente la jurisprudencia en el sentido jurisdiccional, que oriente la aplicación en definitiva de los pactos internacionales en materia de los derechos humanos, de las determinaciones en materia internacional, de los distintos comités y tribunales que existen a nivel nacional, de los tribunales constitucionales, con una adecuada antropología filosófica que encuadre de manera adecuada la relación entre el yo, el tú, el nosotros y el ellos. Es decir, entre el individuo, el otro o los otros, el nosotros como grupos, el nosotros como sociedad, como comunidad, frente a las demás comunidades. Que también encuadre de manera adecuada la responsabilidad y los alcances de las instituciones entre el gobierno y el derecho. Que igualmente pueda identificar los alcances y los límites de los bienes individuales y del bien común de las asociaciones como parte de las así denominadas sociedades intermedias al interior de las comunidades políticas y de las distintas comunidades políticas entre sí, considerando que existe todavía un bien superior al de estas comunidades políticas, que es el bien de la humanidad. Que sea capaz, como decíamos, de equilibrar esos principios fundacionales del pensamiento moderno ilustrado,
pensamiento social, moderno ilustrado, político, moderno ilustrado, jurídico, moderno ilustrado, esos tres principios de la liberté, la égalité y la fraternité. Que sea capaz también de equilibrar las exigencias de la libre iniciativa individual, de la creatividad individual, de la libre empresa, pero que pueda también compaginarlos con las responsabilidades sociales de tutela que se tiene ante distintos colectivos, como pueden ser los trabajadores, como pueden ser los consumidores, y que ayude, por así decirlo, a mantener la cohesión social a través de una ética cívica, de una ética cívica que sirva para la construcción de una sociedad en paz, con justicia, a partir de lo que los griegos denominaban, y desde los griegos hasta nuestros días, la amistad social. Y hace falta finalmente, por lo que hace a la relación entre las distintas comunidades, que se aprecien los alcances y los límites de la participación de cada una de ellas, según principios como pueden ser el de solidaridad y el de subsidiariedad, que, pues por plantear un ejemplo de gran actualidad, se encuentran vigentes tanto en el Tratado de la Unión Europea cuanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siendo, por así decirlo, la bisagra que permite la interrelación entre la Unión Europea y sus estados parte, así como las mismas comunidades intraestatales, las diferentes regiones europeas a las que nos referíamos, como pueden ser los landers, las regiones, las comunidades autónomas, los cantones, etcétera. Bueno, pues esto es un poquito parte de lo que yo quería compartirles. Creo que en razón de tiempo ya por ahí escuché una campanita que seguramente advierte que ya va siendo momento de que pasemos a lo mejor a pues intercambiar algunas perspectivas vía preguntas y respuestas. Obviamente esta presentación se la voy a remitir al doctor Arellano para que pueda en su caso compartírselas a ustedes. Ahí pueden encontrar una página web académica de su servidor donde verán que algunas de las lecturas que sirvieron para preparar esta exposición pues se encuentran a su disposición y pudieran servirles. Y por último les dejo también algunas referencias bibliográficas de textos que pudieran serles de ayuda quizás para profundizar sobre estos temas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Verdaderamente un gusto al haberte escuchado, cómo nos has transmitido esta trascendencia de la dignidad humana, un concepto tan complicado. Hemos estado visualizando algunos puntos ya a nivel de investigación, igual con el doctor Luigi Ferrajoli, con Manuel Atienza, de cómo poder darle ese plus para el entendimiento de los derechos humanos, del valor, de lo dignus, de la dignidad de la persona como tal. Y bueno, en la aplicación práctica verdaderamente es un problema, porque al hablar de derechos humanos y al hablar de dignidad, creo que muchos de los que estamos aquí de repente nos encontramos sobre todo con el sentir de las autoridades de que una persona que ha cometido algún ilícito, pues se le puede transgredir esa dignidad humana porque ha irrumpido el Estado de Derecho cuando son cuestiones inherentes a la persona humana. Así es que muchísimas gracias y por supuesto la presentación, si me haces favor de compartírmela, se las hago llegar. Y abrimos el espacio, por favor, quien quiera hacerle alguna pregunta al doctor Juan Pablo Pampillo, por favor, si quiere abrir su micrófono, presentarse y tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Okay. Gracias, doctor Sergio. Buenas tardes. Primero que nada, pues felicitar al doctor Juan Pablo, de verdad. Me recorre un pensamiento greco-romano y cuando estaba escuchándolo, la verdad estoy anonadada de todo este recorrido dentro del aspecto del derecho. Recordaba precisamente la parte que nos hace mención de las autoritas y las potestas. Y recordaba entonces que en ese entonces las personas que estaban prácticamente a cargo del Estado tenían ciertas virtudes. ¿Y por qué hago mención de estas ciertas virtudes? Digo, me dio la contestación a mi pregunta en su última exposición, doctor, cuando habla
de que requerimos de una adecuada antropología jurídica y social. Entonces yo me preguntaba, nuestro pensamiento jurídico para tener buenas políticas sustentadas en defensa de los derechos humanos, es mermar en los senados, en quien toma las decisiones precisamente para obtener esas políticas, este pensamiento jurídico orientado para ahora sí tener determinadas, adecuadas, exclusivas para la defensa de los derechos humanos. Este pensamiento ilustrado me queda una reflexión que debemos de trabajar arduamente hacia donde va mi línea de investigación, que es la ética cívica, esa construcción de paz que hablaban desde los romanos y los griegos. Entonces, realmente me quedo con esas virtudes, con todo respeto, que a veces hace falta ahora sí, en los curules, con todo respeto lo digo, de enfatizar más ese pensamiento, esa adecuada antropología jurídica y social que deben de tener y que las personas debemos de tener, ahora sí, la humilde de decir, tengo un área de oportunidad, ¿no? Y el área de oportunidad es meternos más en el derecho para tomar mejores decisiones en el gobierno en pro de los derechos humanos. Me quedo de verdad anonadada con esta parte de la ética cívica que viene arrastrando y que de verdad me ilustra mucho, doctor. Es cuanto mi participación y muchas felicidades en esto. Pues muchísimas gracias, no podría coincidir más ampliamente con esa perspectiva. El jurista humanista Hugo Donelus decía que el derecho es ante todo sabiduría y virtud, virtus seu sapiencia, en el sentido de que la jurisprudencia, la ciencia del derecho, con ese enorme valor que tiene de ofrecer sus reflexiones para efectos de ordenar la convivencia social en justicia y en paz, requiere no únicamente de la reflexión racional, sino de la reflexión práctica respecto de los hábitos, de las virtudes, de las actitudes que puedan servir para construir sociedad y que se encuentran fundadas precisamente en esa gran virtud de la amistad, como una virtud que viene a coronar la vida ciudadana más allá y junto con otras virtudes sociales importantísimas, como lo es precisamente la de la justicia. Gracias, Juan Pablo. Tenemos en orden de participación al doctor Jorge Camacho. Adelante, Jorge, si eres tan amable. Sí, buenas noches, doctor Juan Pablo. Jorge Alberto Camacho, fiscal de Asuntos Especiales en Michoacán, y agradeciendo la plática que nos dio, queriéndole compartir el comentario que se ha hablado de la dignidad, base fundamental de todos los derechos humanos, y que obviamente en la práctica de un sistema penal en concordancia con los derechos humanos, pues es importante para nosotros como servidores públicos tratar de justificar la actividad que realiza no solamente el policía, el Ministerio Público, los peritos propiamente también, porque el día de hoy un perito que realice un acto sin la autorización está incurriendo en tortura. Pero sería una pregunta o un comentario para que usted pudiera darme su opinión. Vemos que los casos de la Corte Interamericana en Derechos Humanos pues básicamente se parten de que quienes ahora resultan quejosos por violación a derechos humanos son los que inicialmente eran las personas investigadas o imputadas. ¿Hasta dónde podríamos nosotros como servidores públicos, de acuerdo a su concepto de dignidad, dar una igualdad, un equilibrio procesal a quienes inicialmente nacen siendo víctimas? Porque parecería que esta dignidad únicamente es tratar de darle el mejor de los tratos a las personas que son investigadas, imputadas. Sin embargo, existen principios constitucionales de igualdad procesal, igualdad ante la ley, de perspectiva de género, de lo que se llama reparación integral del daño, y que en un momento dado vemos que en muchas de las situaciones
quienes representan ahora los intereses de las víctimas, que son los asesores jurídicos, pues simplemente no están preparados, no van a la audiencia con la misma sinergia o energía que tiene un defensor para defender a los imputados. ¿Hasta dónde usted puede considerar que podría haber una dignidad en un plano de igualdad entre víctima y victimario? Es muy bueno el planteamiento y es un tema clásico de derechos humanos, ese equilibrio que parece que se ve desquiciado cuando se reconocen y se promueven los derechos humanos de los victimarios y parece que en contrapartida quedan desprotegidos los derechos humanos de las víctimas. Yo creo que deben tutelarse, deben resguardarse, deben garantizarse los derechos humanos, los derechos fundamentales de ambas partes. Y según la posición procesal en la que se encuentran y particularmente las víctimas, estas ameritan por parte de la institución del Ministerio Público de una especial protección y tutela, porque el Ministerio Público tiene una representación social y es una representación social que ejerce precisamente persiguiendo el delito y cuidando de las víctimas del delito. Pero eso debe hacerlo sin conculcar, sin atropellar, por otro lado, los derechos fundamentales de aquellas personas señaladas como victimarias, y ciertamente eso lo pone en una posición tremendamente compleja, porque tiene un deber y tiene que cumplir ese deber de manera estricta, pero en el cumplimiento estricto de ese deber tiene que ser respetuoso, escrupulosamente respetuoso de los derechos de los victimarios. Ese es el dilema al que se enfrentan diariamente nuestras fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden y desde luego el Ministerio Público. Y al Ministerio Público le corresponde en primer lugar ser el fiel de la balanza. Después volverá a pasar su actividad como fiscal por la balanza de la justicia, en el sentido de la balanza de la administración de justicia, pero ya hay una balanza previa que debe ser sostenida y donde los intereses contrapuestos tienen que ser contrapesados ya a nivel de la fiscalía y a nivel de su representación social. Tiene el uso de la voz Lolita, adelante por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a todas y a todos. Mi pregunta, discúlpame, yo no soy abogada, me llama mucho la atención estos planteamientos que tú pones. Y a mí siempre el concepto de la dignidad me ha parecido, o sea, en mi cultura, en mi educación me queda claro, pero a la hora de ponerlo en práctica en mis actividades es donde se complejiza esta situación. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo, bueno, soy del Comité de Equidad e Igualdad de la universidad. Entonces, situaciones tan sencillas como el uso de baños. Una persona transgénero que quiere utilizar un baño de mujeres, pero las mujeres a su vez se sienten como vulneradas en su dignidad de que entre, porque para ellas sigue siendo un hombre, ¿sí? Entonces, en este tipo de espacios donde los criterios de las comunidades, donde tienen ideologías totalmente opuestas, es donde no me queda claro la dignidad hasta dónde, porque cada quien agarra su argumento de qué es dignidad para él, ¿me explico? Y cuando nos toca como autoridades mediar, es donde yo no encuentro el punto o la línea a la cual yo me puedo adherir. Te pongo un ejemplo sencillo, la educación sexual de los niños, ¿no? ¿Dónde entra el derecho a los derechos sexuales de un niño y dónde entran los derechos de los papás que quieren defender cómo educar a sus hijos? Entonces son como ideologías totalmente contrarias en las cuales nos vemos inmersos los que defendamos los derechos humanos y que a veces te toca emitir una postura y a mí no me queda muy clara esa pequeña línea a la cual yo me tengo que adherir. No sé si me explico.
Perfectamente, y realmente me gustaría tener una respuesta, pero creo que es una pregunta que no admite una respuesta unívoca para todos los casos y para todas las circunstancias, máxime con el pluralismo axiológico que caracteriza nuestra sociedad contemporánea y que ha sido definido como una especie de politeísmo de los valores, donde parecería que todos los valores tienen la misma jerarquía, aunque ese parecería, lo subrayo entre comillas, porque no es así. Evidentemente hay algunos principios que pueden normar nuestro actuar, si bien es verdad que la verdadera dificultad se encuentra en el ámbito de la aplicación y de la concreción de esos principios. Pero, por ejemplo, respecto del tema de la educación sexual, hay un principio que me parece que tiene una aplicación bastante clara, que es el principio de subsidiariedad. En principio, la educación le corresponde primera y originariamente a los padres respecto de los hijos. Y en ese sentido, el Estado tiene una función subsidiaria que no puede ser intrusiva y que para el caso de ser intrusiva sería claramente violatoria de derechos humanos. Me parece que en ese caso es relativamente sencillo aplicar un principio social o de la reflexión social, que es un principio propio del personalismo comunitario al que nos referíamos anteriormente. Resulta fácil aplicarlo al caso concreto. Menos sencillo pareciera el caso, por ejemplo, de los servicios, los baños, donde es difícil distinguir y es difícil defender en qué casos existe una vulneración, una auténtica vulneración a la dignidad de la persona y donde en contrapartida existe un desplante de naturaleza ideológica tendente a la autovictimización para la promoción de una determinada ideología. Son casos más complejos en los cuales además entra en juego peligrosamente la noción de lo políticamente correcto y la censura social que sigue lo políticamente correcto. En ese sentido, la autoridad se enfrenta a complejísimos dilemas para los cuales no existen respuestas universales y yo creo que más bien lo que debe existir es, por un lado, la búsqueda y la defensa de la verdad y del bien. Y por otro lado, la prudencia para hacerlo de manera eficaz en contextos que, pues, no siempre son tan fáciles de manejar. Muchas gracias. Magistrado José de Jesús, adelante, por favor. Sí, Buenas José de noches, Jesús, ¿qué tal, adelante. doctor? Le agradezco mucho su plática, se me hizo bastante interesante. Fíjese que yo tengo dos grandes dudas ahora en relación con este tema que para mí es de los más importantes del derecho humano, que es la dignidad. Y he estado pensando ya hay sentencias en las cuales a los ríos se les ha dado el estatus de persona para que se protejan sus derechos humanos. Y también he visto que se protege la dignidad de los animales, o al menos es penado cierta conducta que no pueda ser digna hacia un animal. ¿Cómo cree que vamos evolucionando en esos temas en los cuales se le da se considera que tiene dignidad un animal o un ente que ni siquiera tiene vida como un río? Es una muy buena pregunta y una pregunta pues de una gran actualidad. Esta protección a pues la naturaleza incluso ha llegado a ser objeto de tutela constitucional mediante su deificación mítica en la persona de Pachamama en pues, los países andinos. Y se entiende que detrás de esa protección
específicamente de esa protección a la Pachamama, lo que existe es la recuperación de una cosmovisión, de una cosmogonía propia de los pueblos originarios de nuestra América, particularmente en este caso de los Andes, que resulta contrastante respecto de algunos de los principios más característicos de la tradición jurídica occidental, donde se considera que solamente la persona es titular de derechos y obligaciones y las demás cosas son bienes que pues pueden ser objeto de protección en atención a las personas. Dicho esto, a manera de antecedente, creo que cabe pues reconocer que las distintas cosas inanimadas tienen cierta dignidad, igual que los animales, pero es dignidad diferente de la dignidad humana. No se encontró el dispositivo móvil. Listo para emparejar. Y una dignidad que en principio no amerita el reconocimiento de subjetividad jurídica en mi humilde concepto. Creo que el derecho tiene distintos medios para efectos de lograr los mismos fines. En este caso, la protección de las personas a partir de la preservación de distintos bienes, como puede ser un río, a partir de un compromiso intergeneracional que existe entre los seres humanos de hoy respecto de los seres humanos del mañana. Y por lo que respecta, por ejemplo, a la protección de los animales, también lo que se busca, me parece a mí, es proteger la humanidad de los hombres, de las personas, es decir, la sensibilidad que debemos tener los hombres hacia otros seres vivos. No es tanto que se proteja al animal en sí, desde mi muy personal punto de vista. Y resulta repugnante en ese sentido cierta crueldad hacia los animales, cuando esa crueldad pues es contraria a sentimientos propios del ser humano. Entonces, en conclusión, me parece que es sintomático de una nueva sensibilidad ecológica, medioambiental, que ha venido desarrollándose particularmente desde la década de los 1970s, en la cual México, por cierto, fue precursor junto con Suiza, antes de que surgieran varias constituciones que protegieron el medio ambiente y varios tratados internacionales y conferencias internacionales que protegieran al medio ambiente como un bien fundamental respecto del cual tenemos derechos humanos y derechos fundamentales. Pero creo que un poco, como comentábamos con motivo de la participación anterior, pues eventualmente nos vamos más allá y ahora sí que como dice el refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Y al parecer, pues en ese afán de protección de bienes y de seres vivos, en atención o en virtud de su relación con los hombres, pues estamos llegando al extremo, a mí me parece que peligroso por las consecuencias a las que puede llevar en el futuro, a las que todavía afortunadamente me parece que no hemos llegado, de dotar de subjetividad jurídica propia a seres inanimados o a animales no humanos. Muchas gracias, doctor. De hecho, un poco sobre esta misma idea, trabajando con el doctor Boaventura de Sousa Santos, él hacía una pregunta, una reflexión al respecto, si la naturaleza le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a la naturaleza. Y creo que ahí está mucho la respuesta. El hombre piensa que es dueño de todo cuando cohabitamos. Ahí empieza toda esta revolución de lo que hablaba Juan Pablo hace un momento, que hoy día pues nos trae con los temas más novedosos de los derechos humanos. Tiene el uso de la voz la doctora Virginia Cabrera. Adelante, Vicky. Bienvenida. Gracias. Felicitar al doctor por su excelente ponencia. Buenas noches a todos. Virginia Cabrera, Centro Estatal de Prevención del Delito, Quintana Roo. Bueno, la dignidad como un valor humano, como un valor de los derechos humanos, pues debe ser atendida por todos los sectores. A mí me ha tocado estar
dentro de las comisiones de derechos humanos, hablando de la dignidad de la persona. Y por otro lado, como una autoridad de seguridad pública. Cuando se habla de dignidad y hablamos con el policía de calle, el policía de calle también pide sus derechos, exige sus derechos, y ellos también dicen, tengo dignidad, ¿sí? Y exijo que me respeten. Por otro lado, tenemos el sector que se encuentra privado de su libertad de no ser esos, ¿sí? Que también tienen el derecho de respetarse su dignidad. Por otro lado, la víctima, ¿sí? En pocas palabras, todos queremos que nos respeten nuestra dignidad como un valor fundamental de los derechos humanos. Mi pregunta, doctor, es, ¿qué se necesita para que se permee en todos los sectores de la sociedad? ¿Qué nos falta? Ya tenemos, en el caso de nuestro país, tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿sí? N cantidad de jurisprudencias, de documentos internacionales, de tratados internacionales. ¿Qué nos hace falta para cerrar ese círculo en el que se le respeten los derechos humanos a todos los sectores? Llámese servidor público de calle como es un policía, o los alumnos en el aula, o el caso que decía la doctora, el trans en un baño. ¿Qué nos hace falta para permear en todos esos sectores? Gracias. Yo creo que nos hacen falta dos cosas principalmente. La primera, caer en la cuenta de lo mucho que hemos avanzado, porque es verdad que quienes llevamos algún tiempo en el ejercicio de la profesión podemos reconocer que, por ejemplo, de la reforma en materia de derechos humanos a la fecha ha habido un significativo avance en pues la promoción, la preservación, la tutela, la garantía de los derechos humanos. Yo creo que es importante que sepamos como individuos y como sociedad reconocer nuestros logros. Ha habido un avance. Ojo, han habido avances y retrocesos. Como en todo proceso histórico, Jacques Maritain, un filósofo de la segunda mitad del siglo XX, se refería en términos históricos a lo que él llamaba la ley del trigo y de la cizaña. O sea, el trigo y la cizaña crecen juntos, el bien y el mal crecen juntos, la ignorancia y la mentira y la verdad crecen juntos. La cultura de los derechos humanos y la anticultura de los autoritarismos también crecen juntos. Ha habido un avance significativo, creo yo, en los últimos 30 años y debemos reconocerlo, más allá de que ese avance no ha sido lineal y pues eventualmente hemos apreciado también, apreciamos en la actualidad algunos retrocesos, algunas regresiones. Ahora, si queremos consolidar ese avance, tanto en materia de derechos humanos como en materia de democracia, como en materia de cultura cívica, como en materia de institucionalidad y del servicio público, la apuesta que debemos hacer es una apuesta por la educación. El gran problema de México, si tuviéramos que sintetizar en uno solo los muchos problemas de México, y si quisiéramos ofrecer una solución común a todos, creo que esa estaría precisamente en educación. En una educación capaz de formar personas, capaz de formar ciudadanos, capaz de formar servidores públicos, capaz de formar, en definitiva, en derechos humanos y en ciudadanía. Eso es lo que me parece que nos falta todavía, y en lo que me parece que debiéramos seguir trabajando. Gracias, doctor. Tiene el uso de la voz la doctora Laura Villalobos. Adelante, Laurita. Gracias, buenas noches. Primero, pues agradecer y felicitar al doctor por la brillante exposición. Y ahorita mientras estoy escuchando como, pues a todos hablar, me han surgido como distintos comentarios, ¿no? Como yéndome de atrás para adelante. Respecto a lo que la doctora Virginia comentaba, yo coincido con el doctor Juan Pablo que más que educación, creo que es un problema como de formación, o sea, como un problema de la unidad celular social que es la familia, donde ahorita tenemos padres ausentes, padres que
realmente no están formando esta educación de principios o valores, más allá como una parte teórica o académica, como justo esta concepción de la moral, del bien, del mal, de hacia qué línea dirigir nuestro actuar, y como que entendiendo, o si podemos segmatizar y visualizar las distintas diferencias entre, no sé, la década de los 50, la de los 80, la de los ahora. O sea, realmente el ser humano, cómo ha venido evolucionando de esta construcción de conducta, más allá de cognitivo o de otros temas. Después, creo que fue el doctor Rabiela que mencionó, citó a Boaventura de Sousa, de que el hombre le pertenece a la naturaleza o la naturaleza al hombre. Creo que evidentemente el hombre forma parte de la naturaleza, pero eso no significa como que vaya como tan alineado, a mi punto de vista, el derecho que se pretende o la dignidad que se pretende defender de los animales en términos de derechos humanos, porque su mismo nombre lo dice, son derechos humanos, sino que se cambia derechos de la dignidad o derechos naturales, no sé, como otro como sí estigma, porque también creo que va súper dirigido al tema, sobre todo de perros, que sí, yo digo, está súper pésima la idea de que se tenga actitudes de crueldad hacia cualquier ser vivo, ¿no? Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser otro ser humano. Pero digo, ¿qué es lo que sucede, ejemplo, con los toros estos de las peleas de toros? También es crueldad y lo justifican con cultura y muchas cosas que creo que podrían como alinearse a este mismo marco, este mismo eje y darle como el mismo tratamiento. Está, no sé, los pollos, o sea, con esa crueldad en la que un pollo lo van como teniendo un estilo de vida de ya no tratarlo como animal, sino como máquina de huevos, 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 alimento, lo que sea. Y eso no solamente termina en la pésima dignidad al pollo, eso también trae una consecuencia, como dijo el doctor Juan Pablo, en la repercusión al ser humano, y estamos hablando de salud, de alimentación, de ya problemas que, ciertas enfermedades. Y bueno, para como cerrar con los comentarios, que justo es como lo que yo quería preguntar, creo que, ay, se me olvida el nombre del compañero, pero es el de Michoacán, que comentaba como este equilibrio que tendría que haber entre víctima, victimario. Y creo que, no sé si es utópico, pero sí, o sea, está súper difícil delimitar la línea entre cuál debe pesar más, si el derecho humano de la víctima, si el derecho humano del victimario, si al final ambos son humanos y ambos son merecedores de esta dignidad. Y como que estuve pensando durante la plática en lo que pasa ahorita en El Salvador con este presidente Bukele, que de cierta forma puso a su país como un estado de excepción en el que se violentaron derechos humanos de una comunidad o un sector de personas, pero se está observando, y creo que es una crítica que no solo en este país, sino que en general se tiene con los derechos humanos, que al privar de estos derechos que justamente forman parte de la dignidad de ciertas personas, parece que se está resolviendo el problema mayor de un mayor número de personas y que justamente engloba también dignidad, que de manera intrínseca tiene este otro sector de la población, que por ejemplo la seguridad, que ya se está como fortaleciendo. Entonces me gustaría saber, no sé, como el comentario que tiene el doctor Juan Pablo respecto a este tema del Salvador. Gracias. Pues bueno, más que ofrecer una crítica o una perspectiva tan particular, creo que lo fundamental es el compromiso que tenemos desde todos los estados de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. No me gustaría, por no herir alguna susceptibilidad y por no ser nacional de El Salvador, pues hacer algún comentario más específico que este. Y lo único es que sí creo que lo que pudiéramos y debiéramos hacer nosotros como sociedad civil, pues además de expresar nuestra solidaridad a un pueblo hermano, es con prudencia ver si existe algún canal a través del cual pudiésemos cooperar
de manera positiva y efectiva con la promoción de los derechos humanos en ese hermano país. Muchas gracias, Juan Pablo. Tiene el uso de la voz la doctora Yasmín del Carmen. Adelante, Yasmín. Sí, mi pregunta es en relación, bueno, estaban hablando de la dignidad humana y hablábamos de la cuestión de antropocéntrica o antropológica. ¿En qué momento se perdió esta situación o qué opinión le merece cuando hablamos de teología cristiana? Cuando podemos percibir que se superpone al hombre, por ejemplo, en algunos evangelios, ¿no? Dice que la mujer no debe de participar de la asamblea. Estamos hablando de que precisamente también, pues, construimos valores en base a nuestras creencias. Yo decía, ¿qué remedio hay para esa situación? Porque tenemos muy marcadas las diferencias de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. ¿Cuál será la importancia de difundir un evangelio que busque esta relación armoniosa entre los hombres y las mujeres para una comprensión adecuada de la dignidad humana desde una perspectiva crística o de Cristo o el evangelio que es realmente del amor? Yo creo que precisamente es, perdón. Ajá. Sí, No, yo creo que si en verdad sí hay remedio para que se haga esto, porque cuando yo he tratado de hablar de esto es que no, es que la mujer no debe de participar, es que la mujer esto, es que la mujer lo otro, y a nosotras nos limitan bastante, y cuando tú tratas de decir, oye, pues apóyanos, sabes que por el gobierno, las instituciones han hecho bastantes, hay normatividades, y tú como organización religiosa no estás apoyando y tú como organización religiosa entonces promueves la violencia de género. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Finalmente, la religión y la cuestión de creencia la tenemos demasiado arraigada y pues es una situación tan compleja. ¿Qué opinión le merece la dignidad humana desde el ámbito de la teología cristiana? Bueno, en realidad me cuesta un poco de trabajo opinar desde una perspectiva en la que me siento tan incompetente como en materia teológica, pero dando una opinión muy personal como hombre de fe, únicamente señalaría la importancia central que pues ha tenido la mujer en la historia de la Iglesia y particularmente en el cristianismo, a partir de que el único ser humano que fue concebido sin pecado original, sin la culpa del pecado original, fue Nuestra Señora, la Madre de Jesús. Las primeras personas que tuvieron noticia de la resurrección fueron precisamente mujeres, María Magdalena y María la de Cleofás, cuando fueron a visitar el sepulcro, y después de compartieron esta noticia los apóstoles, las mujeres siempre estuvieron asociadas al ministerio de Jesús, y me parece que una de las grandes aportaciones del cristianismo, específicamente al derecho romano, fue el mejoramiento de la situación de la mujer, el mejoramiento de la situación de los menores de edad sometidos a la patria potestad en los términos tan estrictos que se vivían en Roma, y en definitiva el mejoramiento de las relaciones familiares. Entonces yo creo que hay mucho espacio para defender la igualdad de las personas bajo el Evangelio. Muchas gracias. Con gusto. Tiene el uso de la voz el doctor Salvador Gutiérrez. Adelante, Chava. Doctor Salvador Gutiérrez. Chao. No. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, mira, la compañera Silvia Vázquez me pregunta que ella pues, no entiende mucho de derecho. Me pregunta que qué
es la dignidad humana, porque ella como que no la entiende todavía muy bien. Pues es esto que ella tiene su licenciatura en informática y su doctorado en administración. Esa sería la pregunta. Yo le daría como respuesta el valor que tiene cada persona como un individuo, cada persona como un ser dotado de inteligencia, de memoria, de voluntad, de afectividad, con distintas capacidades creativas, con la posibilidad de definir un proyecto de vida, de hacerse y de desarrollarse y de compartir con los demás como un proyecto de vida y que requiere consecuentemente del reconocimiento de todas las libertades y de todos los derechos necesarios para que pueda satisfacer, realizar ese proyecto de vida. En ese sentido es que decíamos que pues es el origen, el fundamento y el límite del derecho y de los derechos humanos, particularmente en la medida en la que cada persona, no obstante ser hombre, mujer, transgénero, pues persona con capacidades diferentes, concebido o no nacido, enfermo terminal, cada persona, toda persona, tiene un gran valor por el hecho de ser persona y merece ser protegida por el derecho. Muchas gracias. Doctor Moisés Sarmiento, tenías alzada la voz, Moy, no sé si andas por ahí. Sí, doctor, muchas gracias. Adelante. Gracias, doctor. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por su exposición. No tuve tiempo de anotar tantas dudas que se me vienen en la cabeza, pero me ganó la doctora Laura Villalobos la pregunta sobre el presidente de Salvador, la opinión que tiene de él. Pero yo quisiera preguntarle, doctor, estábamos hablando sobre lo que eran los principios, los valores que se ha perdido en cuanto a la educación. Yo creo que se ha perdido más las cuestiones éticas del ser humano dentro de sus valores principales, ¿sí? También usted nos habla sobre la dignidad humana, ¿sí? Nos da una definición, me encantó, la cual, mi duda, ahora, ¿cómo definiría usted la dignidad de los animales? Porque hablamos de la dignidad de los animales, la dignidad de la naturaleza propia. ¿Cómo lo va a definir? Si la dignidad como tal o como la dignidad humana me lo define como la manera de pensar, la manera de un proyecto de vida, ¿cómo me va a definir la dignidad de un animal? Sí, con los conceptos de derechos humanos. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Por supuesto, un poquito, yo diría que son un valor, es decir, son bienes que como tales tienen un valor indudable, pero son bienes que pueden encontrarse al servicio de ciertos fines. Es decir, un animal puede encontrarse al servicio del hombre, como por ejemplo un animal doméstico. Un animal puede encontrarse al servicio del hombre, como por ejemplo para los efectos de su alimentación. Un animal no puede encontrarse al servicio del hombre únicamente para pues permitirle satisfacer el bajo instinto de someterlo a una tortura. Porque en ese sentido su valor como ser animado es mayor. Sin embargo, los animales como otros bienes pueden ser utilizados como medios al servicio del hombre. En cambio, los hombres no podemos ser usados como medios al servicio de otros hombres. Los hombres, todos los hombres, todas las personas, somos un fin en nosotros mismos y a eso se refiere la dignidad para efectos de distinguir la dignidad de un hombre, de una persona humana, respecto de la dignidad de un individuo de cualquier especie animal. Podríamos hablar de la igual eminente dignidad de todas las personas. Todas las personas tienen un valor, pero no es un valor cualquiera, es un valor eminente, es un valor extraordinario. Mientras que otros bienes como el dinero, claro que tiene valor, otros bienes como los animales, claro que tienen valor,
pero tienen un valor diferente, un valor que cualitativamente tiene una naturaleza distinta a la naturaleza pues egregia que tiene el valor del ser humano. Ok, doctor. Perdón, doctor Sergio, tomando otra vez yo la palabra. Discúlpeme. Rapidito, doctor Juan Pablo. Entonces, la explotación que hace el hombre, porque usted me está comentando, para en el ejemplo que pone del animal doméstico, ¿sí? Pero cuando el hombre hace la explotación, hablo de la explotación de la reproducción del animal para la venta, ¿sí? También me habla usted de cuando el hombre es explotado por el mismo hombre, sí, en este caso cuando la mujer pide los alimentos excesivos, ¿no? Estamos hablando de que la mujer se llama explotación del hombre por el hombre. En este caso, la cuestión de la dignidad se pierde del animal cuando es explotado por el hombre. Pues más bien la pierde o la ve disminuida el hombre que así maltrata a otro hombre o a otro animal. La dignidad tiene varios, así decirlo, es una característica que se encuentra relacionada con los seres, pero también con las acciones. Es decir, un hombre, todo hombre, cualquier persona tiene una dignidad eminente, pero evidentemente una persona que explota a otra está actuando de manera indigna, es decir, de una manera impropia de su ser de hombre y consecuentemente reduce, por así decirlo, su valor moral se rebaja, no pierde su valor existencial, sigue siendo hombre, sigue siendo persona, sin embargo, su valor moral se ve disminuido. Y evidentemente que en razón del valor que tiene cualquier ser vivo y del valor que tiene sobre todo cualquier persona, una cosa es el uso, el servirse de un animal para algún bien o fin legítimo y otra cosa es la explotación. Lo mismo, pero desde luego en grado superlativo debe decirse de la explotación del hombre por el hombre que resulta pues indigna, inmoral y antijurídica y seguramente en muchos casos, dependiendo de la magnitud de esa explotación, pueda ser de naturaleza no solamente ilícita, sino incluso delictiva. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una última participación del doctor Jorge Olvera. Adelante, Jorge. Doctor Jorge Olvera, ¿andas por ahí? Bueno, no sé si tenga problemas de conexión. En lo que sabemos está el doctor Olvera. ¿Alguna otra pregunta más para concluir esta etapa? Pues, doctor Sergio. Adelante. Más que una una pregunta, pues felicitarle al doctor Juan Pablo por una extraordinaria explicación. Comentarle, doctor, que yo también soy un grande apasionado del derecho romano. He estudiado ya por 10 años. Tengo un libro publicado sobre derecho romano y es de lo mejor que he escuchado. Entonces, pues más que una pregunta es felicitarle encomiosamente por esta extraordinaria conferencia que nos acaba de dar, doctor. Le abrazo con afecto. Muchísimas gracias, qué generoso de su parte y el abrazo es reciprocado y me pongo a sus órdenes. Creo que ya tenemos al doctor Olvera. Adelante, Jorge. Pues felicito tanto a mi querido amigo Sergio Arellano por este gran curso que estamos teniendo y sobre todo por esa interacción para escuchar las ideas, sus pensamientos de sus compañeros. Y felicito al expositor, muy distinguida y excelente es la disertación que nos dio esta noche, casi a título de cátedra, excepcional. Y nomás quería hacer dos precisiones, si me lo permite. La primera es cómo conceptúa el Poder Judicial de la Federación a la dignidad humana.
En el registro digital 168-69 dice que la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo primero de la Constitución, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. Y a manera de pregunta al expositor, ¿qué opinión le merece? El viernes pasado se publicó un criterio bajo el registro digital 2026-311, en la cual se fija la postura sobre la toma de muestras de fluidos corporales a un imputado, en la cual se determina que un juez puede obligar, aún en contra de su voluntad, a esta persona inculpada para que le sean tomadas, en este caso, muestras de sangre. Y dice el criterio que obligar a una persona inculpada a entregar una muestra corporal no constituye un acto equivalente a obligarla a declarar en su contra. ¿Cree que esta acción, aún en contra de la voluntad de una persona y que la obliguen a tomarle una muestra de su sangre, pudiera violentar sus derechos humanos? Es una muy buena pregunta y me pone en una situación muy difícil de intentar darle una respuesta, sobre todo porque no conozco el criterio y voy escuchándolo apenas en este momento. Pero de entrada, lo que me parece que habría que considerar es cuál es el interés contrapuesto que se encuentra en juego, porque posiblemente, aunque parecería un acto intrusivo, violatorio efectivamente del derecho a no autoincriminarse. Por otro lado, me gustaría entender cuál era el otro extremo de la relación jurídica, es decir, cuál era el derecho que se estaba intentando proteger, de quién o en qué circunstancia. Porque si bien es verdad que a nadie puede obligársele a autoincriminarse por la vía de una confesión y que en principio la sustracción de un fluido corporal tomado de manera coactiva podría parecer lesivo de la dignidad de la persona humana, hay otros actos procesales, hay otros actos que en el contexto más amplio de lo que viene a ser un juicio penal, que podrían considerarse desde múltiples puntos de vista como lesivos de la dignidad humana. Pienso, por ejemplo, en la restricción de la libertad locomotriz que supone la pena privativa de la libertad o incluso la prisión preventiva oficioso justificada, y que sin embargo, pues aceptamos generalmente en razón de ciertas finalidades de defensa social, de castigo, de prevención general y especial que son propias del derecho punitivo. Entonces, arriesgándome a dar una opinión muy frívola, porque no conozco el criterio en cuestión, me atrevería a decir que aunque, si bien es verdad que prima facie parecería efectivamente contrario a la dignidad eminente de la persona, posiblemente la dignidad eminente de otras personas que se hayan visto involucradas en un hecho ilícito y que hayan sufrido devastadoras consecuencias con motivo del mismo, puedan justificar el que las autoridades en materia de procuración y administración de justicia eventualmente puedan intentar allegarse un medio de prueba idóneo a partir de pues, la obtención de este fluido de manera coactiva. Pero insisto, pues esta opinión que le comparto muy forzadamente es una opinión preliminar y hasta cierto punto frívola que le doy sin conocimiento mayor del caso concreto. Muy gentil.
Tengo un comentario de la doctora Yolanda Orduña, ella está en Veracruz, me dice que no ha podido conectarse, pero me pide que haga extensivo un reconocimiento y una gran felicitación por la participación. Jessica, por último, si les parece bien, la última intervención. Adelante, Jessica. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero felicitar al abogado por su excelente ponencia, doctor. Y pues me siento ignorante entre tantos eruditos, pero me gustaría dar un concepto más o menos lo que yo entiendo sobre lo que es dignidad humana. Para mí, yo considero que dignidad humana es un valor único, insustituible, intransferible de toda persona humana, con independencia de su raza, sexo, situación económica, religión, y también considero que es un respeto absoluto que toda persona humana tiene. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, yo considero que también los animales tienen ese tipo de como dignidad humana, porque no sé si se han dado cuenta que los tratan como personas. Entonces, a los animales allá se les trata como un miembro más de la familia. Entonces, para usted, doctor, ¿dignidad humana es un valor o un derecho humano? Es todo, doctor. Muchas gracias. En realidad yo pienso que la dignidad humana es un valor, es un valor y es un concepto, y es un valor y es un concepto, en este caso, fundante de derechos humanos y también del mismo ordenamiento jurídico, de derechos subjetivos y de derecho objetivo. Yo creo que efectivamente la dignidad no es un derecho, sino que por el hecho de ser personas somos dignos y eso significa que tenemos un valor. Entonces, en ese sentido coincido con usted. No es tanto un derecho, sino una razón, un fundamento de los derechos y como tal es un valor, es algo valioso. Pues mi estimado Juan Pablo, muchísimas gracias. Verdaderamente creo que todos los presentes hemos disfrutado efectivamente de una cátedra magistral de alguien que nos ha dado un panorama, como ya lo mencionaba, muy amplio, muy atinado, muy centrado sobre todo en lo que está pasando desde los momentos actuales hasta los orígenes, que luego es muy complicado entender este tipo de pronunciamientos, de investigación, sobre todo, y aplicados a los derechos humanos. Así es que les dejó el doctor Pampillo por ahí los datos, si no yo se los paso, de su página académica. Lean sus libros, tiene muchos libros publicados, un verdadero académico, investigador. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una persona inteligente, una persona brillante, eh, catedrático de varias universidades, de la Escuela Libre de Derecho, entre otras más. Así es que, Juan Pablo, pues nuestro agradecimiento, nuestro afecto, nuestro respeto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última vez de que podamos platicar contigo de este y de otros temas que sean de tu especialidad. Y pues bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches. Y nuevamente, Juan Pablo, que no sea la última vez, y nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Al contrario, doctor Arellano, querido Sergio, gracias por la invitación. Gracias a todos por la paciencia de escucharme, y pues muchas gracias también por todos sus comentarios, por todas sus reflexiones. Me las llevo conmigo. Para mí también ha sido una sesión intensamente nutritiva y seguimos caminando. Les mando a través del doctor Arellano, pues la presentación que me permitieron proyectarme y les deseo muy buena noche y muy buena semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Felicidades. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades, doctor. Gracias, felicidades y buenas noches. Gracias, buenas noches.